Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Si tuvieras que elegir entre ser clase media en Latinoamérica o ser pobre en Italia, ¿qué elegirías? Bueno, para descubrir qué opción elegir, vamos a ver cuál es cada una, ¿no? ¿Qué es ser clase media en Latinoamérica y qué es ser pobre en Europa? Esto mucha gente no lo tiene muy en claro, por eso después hay falsas ilusiones y bueno, un montón de cosas que se desencadenan después que hacen que uno se frustre o demás. Bueno, para entender esto, cuánto se gana, cuánto se es pobre y cuándo no se es pobre acá en Italia, lo vamos a ver ahora. Para entender qué es clase media, vamos a repasar qué es clase media en Latinoamérica. Vamos a hablar, bueno, puntualmente de Argentina, hablo yo que es lo que conozco. ¿Qué sería ser clase media en Argentina? Bueno, poder mantener una familia y brindarle lo básico. ¿Qué se entiende por lo básico? Sería poder tener una vivienda, ya sea alquilada o heredada, comprada, no importa cómo, tener una vivienda, un lugar donde vivir, poder brindarle a tus hijos una educación que, bueno, hay educación gratuita, salud pública también hay, poder ir de vacaciones una vez al año, por ejemplo. La clase media desapareció prácticamente y bueno, salir a comer cada tanto con la familia a un restaurante afuera sin ningún problema, tener un vehículo también, tener un auto o dos también. Antes tenían dos autos, pero bueno, tener al menos un vehículo, un auto, eso sería ser clase media y estar sin grandes pretensiones, sin grandes ahorros ni ningún tipo de movimiento extraño, pero normal y básico para poder tener una vida tranquila, por así decirlo, ¿no? Y esto se logra con una leve, aunque sea una leve estabilidad económica. Y ahora vamos a ver cómo se vive en Europa, qué es ser pobre o cuál es el umbral para ser pobre. Ahora les voy a mostrar un gráfico que tiene el límite para ser pobre, lo mínimo que tenés que ganar para no ser pobre, o si ganas menos de eso, sos pobre. Tenés para una persona, el gráfico indica para una persona lo que tiene que ganar para no ser pobre, dos personas, tres personas, bueno, y así sucesivamente. Ahora te lo muestro. Pero les puedo decir cómo se vive acá en Europa y qué es ser pobre, ¿no? ¿Qué se entiende por ser pobre? Te cuento que podés tener un alquiler, podés estar alquilando, podés tener un auto, podés tener un auto usado y ser pobre, ¿no? Yo sé que hay muchos lugares en Latinoamérica donde hay más pobreza que en otros, ¿no? Pero bueno, te cuento cómo se vive acá, qué es ser pobre acá. Puedes tener servicio de salud, educación para tus hijos, tener un vehículo y alquilar un departamento y sos pobre igual. ¿Por qué? Porque se entiende que solamente con lo básico, que eso sería lo básico, lo mínimo indispensable, ¿y cuánto es lo que tenés que ganar para no ser pobre? Bueno, más o menos, más o menos 1.000 euros. Si ganás menos de 1.000 euros, sos considerado en realidad una persona que es pobre, ¿no? Y este es el gráfico que le quiero mostrar. Si bien dice acá umbral de pobreza de los hogares en Italia en el año 2023, es el más actual según esta web que es Statista, que es muy, muy interesante. Acá les dice básicamente, ya del arranque, cuánto tenés que ganar. Menos de esto ya sos pobre, siendo una persona sola, 726,53. Y después para dos miembros, para dos personas, 1.210 euros. Para tres personas 1.600 y así, bueno, acá tienen todo el gráfico. Esto es para que vean y comparen, ¿no? Con sus sueldos en donde estén viendo, ¿no? En sus países. Ahora bien, ¿cómo se vive siendo pobre, o sea, ganando menos de 1.000 euros en Italia? Bueno, primero tengo que decirles que esto varía, ¿no? Lo del umbral, el sueldo para ser pobre o no, varía en varias regiones, ¿no? O sea, en el norte no es lo mismo que en el sur, porque los estipendios, los salarios no son los mismos, el acceso a la vivienda, digamos, los precios de la vivienda tampoco son los mismos, no es lo mismo Lombardía que Basilicata o Sicilia que Piemonte o el Véneto o Calabria, no sé, bueno, no es lo mismo, ¿no? Cada región tiene sus propios estipendios, si bien no hay un salario mínimo
por ley un salario mínimo estipulado, se entiende que un poco más, un poco menos, eso es el límite, digamos, ¿no? Hay lugares en el sur donde te pueden llegar a pagar menos de 700 euros. Me ha pasado a mí y hay gente que le ha pasado, porque no siempre uno tiene buenas experiencias. Yo trato de llevar tranquilidad y poner los pies sobre la tierra cuando les cuento sobre la vida acá en Italia. Si bien no le digo que es color de rosa, tampoco le digo que es una porquería, ¿no? De eso se trata. Sino yo les cuento toda mi experiencia, que en el 95% fueron positivos. Y bueno, también he tenido en cuanto a lo laboral, una experiencia bastante negativa, pero bueno, me sirvió para lo que vino después. Así que si quieren me lo dejan en los comentarios y les cuento esta experiencia que no fue buena cuando viví en el sur y tuve que trabajar allá de otra cosa. Para que sepan que los sueldos son acordados entre empleadores y trabajadores, o sea, no hay un salario mínimo, entonces te pueden decir, sí hay estipulado por tantas horas de trabajo lo que te tienen que pagar, no siempre se cumple, pero bueno, tenés que pactar y bueno, fijarte antes de firmar el contrato si te conviene o si no te conviene. Esto es común. Lo que le quiero decir con esto es que, por ejemplo, en el sur se paga eso, hay lugares donde pagan 700 euros el mes por trabajar en lo que es turismo, restaurantes, todo ese tipo de cosas. Y bueno, porque yo tuve, como estuve en el sur, para quien no sabe, yo estuve viviendo más de un año y algo en el sur y estuve ganando esta plata. Entonces, ¿qué se puede hacer con un salario de esto, con un estipendio de esto, de 700, 800 euros al mes? Que está siendo pobre, ¿no? Siendo pobre. Como les dije, las viviendas son más económicas, por lo tanto puedes encontrar alquileres de un monoambiente o un dos ambientes, depende de la zona y la ciudad, ¿no? Pero siempre hablando del sur, puedes encontrar departamentos de uno o dos ambientes por 200 euros, más o un poco más, poco menos, se puede encontrar este tipo de precios, lo cual hace que, bueno, ya es algo interesante, si ganas 700 euros, pagar un bilocale o un monoambiente, 200 euros, ya tenés prácticamente la vivienda o el alojamiento resuelto. Esto es el gasto más grande, digamos, es la vivienda siempre, ¿no? Después, ¿qué te permite ese sueldo? Bueno, si conseguís un alquiler, por supuesto, de 200 euros, 200 euros. ¿Con cuánto se come allá? Bueno, depende de cada persona, lo que coma, lo que consuma, ¿no? Lo que le guste comer, etc. Sabemos que la carne es muy cara acá para los argentinos que comemos mucha carne, que nos gusta mucho la carne de vaca. Acá tienen que saber que es carísima. Los precios que tenemos en Argentina y comparado acá, no. Podés conseguir el kilo de carne de 18 euros y no de buena calidad. Y si querés más calidad, ya es carne más importada y bueno, ya de más de 23, 24 euros el kilo de carne de vaca. Así que tenés que adaptarte, adecuarte a lo que hay acá. ¿Qué hay acá? Hay mucha variedad de todo tipo de alimentos, muy buena calidad. En Italia tiene muy buena calidad en alimentos, ya sea fruta, verdura. Bueno, la carne, viniendo de Argentina, te puedo decir que hay carne de calidad, pero bueno, ya estarías pagando muchos euros. Entonces, tenés que armar un equilibrio. Pero bueno, variantes hay, así que podés reemplazar muchas cosas por otro tipo de carnes, pescados y legumbre, todo ese tipo de cosas. Vas a comer sano y vas a comer bien y no vas a gastar mucho dinero. Puedes estar gastando para una persona sola 150 euros al mes. Ya tendrías 350 euros entre alquiler y comida. Después tenés que ver los impuestos, que son lo básico, como la luz, el gas e internet como básico también, ¿no? Porque ya nadie vive sin internet, eso sabemos todos. Así que un plan de internet de un celular bueno puede estar rondando los 10, 12 euros, 150, 200 gigas, poco más, poco menos. Yo tengo uno de 250 gigas y pago 12 euros. Con la empresa Iliad, pueden chequearlo ahí, que están esos precios muy, muy económicos por los gigas que te dan. Después, en lo que respecta a vehículos, podés tener un vehículo, si tenés algún ahorro, te podés comprar un vehículo y lo podés mantener, si bien varía mucho, mucho, ¿no? Lo que
pagues de seguro, porque depende de los años que tengas manejando. Si tenés el carnet de conducir con muchos años, vas a pagar menos seguro. Es todo un combo, ¿no? No te puedo decir un precio, pero tenés autos muy baratos, autos por 500, 600 euros usados que te permiten moverte, aunque sea para ir al trabajo y volver, y no mojarte, no agarrar frío. Tenés de 600, 700 euros autos usados, ¿no? Con varios kilómetros, pero que te pueden servir para sacar el paso, para ir a trabajar y volver. Entonces son cosas que uno puede acomodarse o adaptarse con un sueldo tan bajo como es ese de 700 euros, 800 euros, poco más, poco menos. Para esto te alcanza, ¿no? Para esto, una persona sola estoy hablando. Ahora, si son dos personas y ganan 800 cada uno, ya cambia la cosa, ¿no? Ya te puedes arreglar un poco mejor, adaptar un poco mejor en caso de que seas un matrimonio, una pareja, ¿no? Ya si tenés hijos, uno, dos, tres, bueno, ya ahí es otra cosa porque requiere de otros cuidados, otros gastos y muchas cosas más. Pero bueno, más o menos para que tengan una noción, una idea en general de lo que rinde o no. Hay gente que, bueno, que me dice que que es muy poco. Yo sé que es poco ese dinero, pero si te adaptas a vivir en una ciudad en el sur de Italia, en una ciudad chiquita o pueblo, y trabajas por esa plata, bueno, vas a estar. No es que te va a sobrar nada, pero vas a estar ahí. Lo básico, ¿no? Estamos hablando de ser pobre, no estamos hablando de... Eso sería ser pobre, y te digo para lo que te puede alcanzar, ¿no? Los impuestos varían. Yo acá en el norte, en lo que es Piamonte, nosotros somos dos personas y tenemos en el departamento todo eléctrico. Tenemos el horno eléctrico, el anafe eléctrico, que sería como inducción, es con inducción, la heladera, tenemos el lavarropas, la tele, bueno, cosas que enchufamos todo el día, la luz en sí, ¿no? Y por todo eso pagamos aproximadamente mensualmente 130 euros de luz. Ustedes hagan sus cálculos, dos personas que estamos acá y cuando tenemos todo eléctrico, no tenemos gas, por eso gastamos solamente eso en luz, porque no tenemos gas. Ahora el gas no sé cuánto sale porque no tenemos, no les puedo decir un estimado de lo que gasto yo para dos personas. Y estamos hablando del norte. Esto varía también, la empresa, viste que hay empresas que pagan un poquito más, un poquito menos, por franja horaria. Hay muchas opciones, no hay monopolio, no hay una sola empresa. También, ¿no? Ustedes pueden, si les parece caro o no les convence, pueden cambiar. Hay 35 empresas de electricidad, 35 empresas de celular, telefonía celular, de internet. Y eso está buenísimo porque pueden elegir ustedes cuál les convence más. Entonces, para que ustedes comparen, para que ustedes vean lo que es el sueldo más bajo que te puede tocar, siempre hay excepciones y puede haber algo extraordinario, pero en menos de 700 ya, viste, trabajar por menos de 700 euros al mes es muy poco incluso en el sur. Con eso vas a estar con los gastos que ya te dije, ¿no? Lo básico y lo básico. Después, si ganás 1000 en esa zona, ponele, ganás 1000, 1200, ya son 1200 en un pueblo, en cosas, es un rey, te digo, ¿eh? Porque podés ahorrar. Si son dos personas, muy bien, vas a estar muy bien. Un sueldo lo vas a usar para vivir, consumir, salir, y otro lo vas a usar para de ahorro. Si son dos, siempre es mejor porque te da la posibilidad de ahorrar, te da la capacidad de ahorrar, ¿no? Si sos uno, bueno, te tenés que arreglar todo, ¿no? Pues la comida es para uno, todo el alquiler es para uno solo, bueno, se complica, ¿no? Pero tenéis ventajas y desventajas. Ahora, en el norte depende, pero en Lombardía, por ejemplo, ya con 700 no haces nada, nada. No conseguís un alquiler por menos de 1900 euros, un monoambiente cerca de Milán, alrededor de Milán, es carísimo, así que este tipo de sueldos ya no te alcanza. O sea, 1000 euros, 1100 y sos pobre igual, ¿no? Vas a hacer, porque ahí cambia, ya la región es mucho más cara, hay otros impuestos, varían los impuestos, también hay impuestos más caros, impuestos... Entonces, cada región tiene lo suyo, cada zona, cada ciudad tiene lo suyo, tiene sus pros, sus contras, porque vas a tener más opciones para trabajar, pero vas a tener que pagar más caro el alquiler. Todo es un mundo y vas a tener que negociar.
dentro de uno mismo tiene que negociar. A ver, resigno estar cerca para pagar menos alquiler, pero tengo que comprarme un autito y bueno, cada uno analizará sus cosas. Yo les cuento todo lo que puedo en los videos, toda la información que tengo yo que adquirí en estos años que estoy acá, se las voy pasando a ustedes para que vayan viendo siempre de antemano, la gente que quiere emigrar, la gente que está interesado por curiosidad simplemente, que quiere saber cómo es la vida acá. Bueno, yo en mis videos trato de volcarles todos mis conocimientos para que sepan ustedes de antemano y analicen antes, ¿no? Para saber todas estas cosas que yo les cuento. Sí, obviamente, sí, tienen que hacer su propia experiencia, ¿no? Yo les cuento esto, es mi realidad, es lo que yo veo. Vean otros canales, bueno, van a ver un montón de cosas que hablan, mucho pesimismo van a encontrar también, bueno. Hay de todo acá, hay de todo. Así que ustedes, cada uno, sepa capitalizar toda la información que uno le va pasando acá a través de los videos. Y ahora sí, quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan de esto, si están de acuerdo o no, qué les parece el sueldo, el salario, lo que se gasta, la información que yo les di. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto de esto. Me interesa, por supuesto, saber sus opiniones. También, si pueden, déjenme desde dónde me escriben, como para tener una referencia, está bueno eso. También para los italianos quiero decirles, per tutti gli italiani che mi guardano, voglio che lasciate nei commenti cosa significa per voi essere poveri in Italia. Está bueno saber para la gente de acá qué opina, porque vivió otra época y actualmente es muy diferente la Italia actual de la que se vivió hace muchos años, donde era una época que estaba mucho mejor toda Italia, y eso es lo que me dicen siempre acá. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video, que lo compartan con la gente que le pueda llegar a interesar. Obviamente se suscriben si aún no lo hicieron, y le dejan un like si es que les gustó. Espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!